Iniciamos esta inmersión profunda, para entender cómo la música clásica, esas partituras que a veces tienen siglos, bueno, cómo interactúan con nuestra neuroquímica, nuestro estado de ánimo. Tenemos análisis, investigaciones. La idea es entender la ciencia detrás de por qué una sonata, una sinfonía puede cambiarnos el día. Exacto. Y vamos a explorar desde cómo el cerebro, digamos, decodifica esas estructuras sonoras tan complejas, hasta qué neurotransmisores específicos se mueven ahí dentro, ¿no? Y todo el abanico de emociones que despiertan. Incluso algunas que uno no esperaría, como el humor. Ok, a ver, desempaquemos esto un poco. Se dice mucho, ¿no?, que la música clásica activa el cerebro. Pero, ¿es tan así como una orquesta neuronal, con tantas partes distintas sonando a la vez? Absolutamente. No es para nada una escucha pasiva, ¿eh? La neuroimagen lo muestra clarísimo. Se activan múltiples áreas casi en simultáneo. La corteza auditiva, obvio, para tono o melodía, pero también el cerebelo, para el ritmo. Ah, el cerebelo también. No lo hubiera pensado para el ritmo así de primeras. Sí, y el sistema límbico, que es crucial para las emociones, claro, y hasta la corteza prefrontal, que maneja atención, memoria. Lo fascinante es justamente esa red, ¿sabes? Cómo se interconecta todo. Es una experiencia cerebral total, no solo oír música. Entiendo. Y esa experiencia total nos lleva directo a la química del cerebro. Acá es donde la cosa se pone realmente interesante. Hablemos de la dopamina. Entiendo que la música que nos gusta la libera, pero ¿hay algo particular en cómo pasa con la clásica? Sí, la investigación es bastante específica en eso. Activa el sistema de recompensa, el núcleo accumbens. Y lo curioso, fíjate, es que la dopamina parece liberarse en dos momentos, dos fases distintas. Dos fases. ¿Cómo es eso? Una es como de anticipación, justo antes de esos momentos musicales que te ponen la piel de gallina, ¿viste? Los clímax. Y la otra fase es durante el clímax mismo. Hay como un doble disparo de placer. O sea que nuestro cerebro no solo reacciona al placer, sino que lo espera, lo anticipa. Eso le da otra dimensión a escuchar música. Fascinante. Exacto. Y esa anticipación y la recompensa, bueno, se traducen en bienestar, en motivación. Pero ojo, no es solo placer. También hay un efecto calmante muy potente. Ciertas piezas, sobre todo las más lentas, pueden bajar significativamente el cortisol. ¿La hormona del estrés? Esa misma. Y es algo medible, ¿eh? Baja la presión arterial, el ritmo cardíaco. Y bueno, se postula también que influye en la serotonina, ligada a la calma, y las endorfinas, que son como nuestros analgésicos naturales. Ajá. Ahora, es importante matizar esto. La preferencia personal es clave aquí. Hay estudios que sugieren que si la música que escuchas no te gusta, bueno, podría incluso disminuir los niveles de serotonina en las plaquetas. O sea, no es una receta mágica universal. Qué interesante cómo el gusto personal modula hasta la química cerebral. Y hablando de respuestas que van más allá, no toda la música clásica es para relajarse o sentirse bien, ¿cierto? A veces se asocia más con la concentración, sí, pero también con emociones muy intensas, ¿no? Como la tristeza. Correcto. Su naturaleza, a menudo instrumental, y su estructura lógica, pueden ayudar a la concentración. Eso es útil para estudiar o trabajar. Pero también es una maestra en evocar tristeza, melancolía, usando armonías menores, por ejemplo. Y acá entra un concepto interesante, la emoción vicaria. O catarsis. ¿Te refieres a eso de poder sentir la tristeza de la música, pero como de forma segura? Precisamente. Escuchar algo como el adagio para cuerdas de Barber, por ejemplo, te permite experimentar esa emoción profunda, pero desde una distancia, digamos, estética. Es como una forma de procesar o liberar emociones sin que te duela una causa personal directa. Tiene mucho sentido. Y después, en el otro extremo del espectro, sorpresa, el humor. No es lo primero que se me viene a la mente con Bach o Beethoven, la verdad, claro existe. Y bastante. Compositores como Haydn eran famosos por sus bromas musicales. La sinfonía sorpresa, con ese golpe fuerte y súbito para despertar al público que quizás se dormía. Claro, la conozco. O la Sinfonía de los Adioses, donde los músicos van abandonando el escenario uno a uno hasta que quedan solo dos violines. Incluso Rossini escribió un dueto buffo di due gatti, un dueto cómico de dos gatos, que es literalmente solo maullidos. ¿En serio? ¿Un dueto de gatos maullando?
Definitivamente tenía sentido del humor, Rossini. Bueno, eso nos lleva a otro tema que fue muy popular, el famoso efecto Mozart. ¿Qué quedó de eso? ¿Escuchar Mozart nos hace más inteligentes o no? Ah, el efecto Mozart, un clásico. Nació de un estudio muy puntual en 1993, ¿sabes? Mostró una mejora pero temporal en tareas de razonamiento espacial en universitarios, después de escuchar una sonata específica, la K448. Pero claro, los medios lo tomaron y, bueno, se convirtió en Mozart para bebés genios y a vender CDs. Pero la ciencia después lo desmintió o lo matizó mucho. Totalmente. O sea, metaanálisis posteriores confirmaron que el efecto era muy breve, unos 10-15 minutos. No se podía generalizar a la inteligencia general y mucho menos aplicar a bebés. Lo más probable es que fuera por una mejora del ánimo y la excitación, el arousal, por escuchar música agradable, no algo mágico de Mozart. Entiendo. Sin embargo, la historia dio una vuelta de tuerca interesante. Esa misma sonata, la K448, sí ha mostrado en investigaciones más recientes un efecto real en otro campo. Parece reducir la actividad epiléptica en algunos pacientes. Mira vos, de mito popular a una posible aplicación terapéutica súper específica. ¡Qué viaje! ¿Tal cual? Entonces, si resumimos todo esto, la música clásica es mucho, mucho más que un simple sonido de fondo, ¿no? Definitivamente. Es un estímulo complejísimo. Activa redes neuronales enormes, modula nuestra química interna, dopamina para el placer, cortisol para el estrés, y nos lleva por una montaña rusa emocional. Calma, concentración, sí, pero también catarsis profunda e incluso, como vimos, humor y risa. Y como reflexión final, mencionaste algo clave, que la respuesta neuroquímica, por ejemplo con la serotonina, depende mucho de la preferencia personal. Exacto. Y eso, creo, nos deja pensando algo interesante, ¿no? Si nuestra biología reacciona de forma tan personalizada a la música, ¿cuánto de cómo vivimos el arte viene de nuestra biología innata? ¿Y cuánto viene de nuestra historia, de nuestra cultura, de lo que aprendimos? Es como una danza constante entre naturaleza y cultura que define cómo la música nos mueve por dentro.